El plagio académico. Pero, ¿qué es el plagio? El plagio es usar el trabajo, las ideas o las palabras de otra persona como si fueran propias, sin acreditar de manera explícita de dónde proviene la información. ¿Has hecho plagio? Seguramente que sí, cuando te han dejado una tarea o un trabajo de investigación. Por lo regular, la mayoría de las personas solo copian y pegan el texto, sin decir quién es el autor o de qué sitio o libro lo sacaron. La información ajena es propiedad de otra persona, como lo es un coche o cualquier otra cosa que poseemos, independientemente de que sea gratis o no, o de la forma en que hayamos accedido a ella, en internet, una revista o un libro. Nuestras palabras nos pertenecen y no pueden utilizarse sin nuestro permiso. Por eso, el plagio es una infracción del derecho de autor sobre una obra de cualquier tipo, que se produce mediante la copia de la misma, sin autorización de la persona que la creó o que es dueña, o que posee los derechos de dicha obra y su presentación como obra original. El plagio posee dos características. La primera, la copia total o parcial no autorizada de una obra ajena, y la segunda, la presentación de la copia como obra original propia, suplantando al autor verdadero. Las formas más frecuentes de cometer plagio: copiar literalmente las frases o párrafos sin mencionar al autor, citar literalmente sin indicar de manera expresa que se trata de una cita literal, es decir, usando comillas o cursivas, aunque se menciona al autor en la bibliografía. Copiar frases o párrafos de varios autores o documentos y combinarlas más o menos en los mismos párrafos y sin citar las fuentes. Copiar manteniendo la misma estructura de un párrafo, pero cambiando unas palabras por otras, para evitar la detección por medios electrónicos. Parafrasear o seguir muy de cerca a un autor o un documento de internet sin reconocer la fuente. La paráfrasis puede ser correcta, se reconoce la fuente y se cita, pero también puede ser impropia. En definitiva, puede ser un plagio, aunque no siempre intencionado. También copiar todo o en parte en un trabajo semejante realizado por otra persona. Está además el autoplagio como una copia sin la referencia apropiada de lo que uno mismo ha hecho o incluso tiene publicado anteriormente. Aquí tenemos un ejemplo de lo que puede suceder. Ya lo mencionábamos, el plagio puede ser intencionado o no. En esta imagen que nos dice encuentra el plagio, tenemos dos figuras muy similares, solo que una está acarreada hacia la derecha y la otra a la izquierda. Y cualquiera podría alegar que esto no es plagio, pero sí, el plagio es tanto en fondo y forma de las ideas. Es decir, no solamente porque tenga una forma distinta, quiere decir que no sea lo mismo de otro autor. Si alguien se basó en las ideas de este, es automáticamente plagio. Aquí tenemos ejemplos de logotipos que pueden observar cómo en algunos casos reales algunos diseñadores prefieren no pensar y plagiar algunas ideas de otros. Estamos viendo algunos ejemplos de marcas y que tenemos varios logotipos donde se puede ver que se ha utilizado inclusive la forma, las letras y el fondo, es decir, la idea que se tiene. También existen los plagios en las portadas de las películas o en ciertas películas, escenas, caricaturas. Aquí tenemos el ejemplo de dos tipos de marca, es decir, que puede ser no solamente en los logotipos, sino también en los productos que se venden o se ofrecen al público, donde podemos observar que son similares, solamente le cambian la marca. Aquí tenemos un ejemplo de un cómic, como a pesar de que no son los mismos personajes, sí tenemos una misma escena. O el plagio en artistas, canciones,
presentaciones, álbums, la forma de vestir, la forma de cantar. Aquí tenemos un ejemplo muy claro de cómo también el hecho de que algún producto televisivo haya tenido un gran éxito y se quiera reproducir sin pedir derechos de autor y se produce algo similar. Hay el llamadísimo plagio del Rey León, que surge a partir de una caricatura y que después Disney hace su versión de la película. También encontramos el plagio en los videojuegos, ya sea en la caracterización de los personajes, en los espacios, ¿sí? O inclusive en las funciones que tiene cada uno de los juegos. Aquí vemos esta famosa película de No Manches Frida, que sí, efectivamente es un plagio que la comedia mexicana ha utilizado muchísimas comedias extranjeras para poder reproducir la misma idea. El plagio constituye un delito que se castiga hasta con la cárcel. Leamos el artículo 424 del Código Penal Federal. Se impondrá prisión de 6 meses a 6 años y de 300 a 3.000 días de multa. Quien use en forma dolosa, es decir, con intención, con fin de lucro y sin la autorización correspondiente, obras protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor, en la fracción tercera, inclusivas, y dice el artículo 427 del mismo código: se impondrá prisión de 6 meses a 6 años y de 300 a 3.000 días de multa a quien publique a sabiendas una obra sustituyendo el nombre del autor por otro nombre. ¿Cómo evitar el plagio? Muy fácil. Tomar siempre los datos de la fuente de la que se obtiene la información. Citar la frase o el párrafo directamente del original y acreditar la autoridad y fuente mediante una cita o referencia bibliográfica. Y parafrasear las palabras originales del autor y acreditar la autoridad mediante una cita o referencia bibliográfica. Di no al plagio.